Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy tengo que confesar, estoy temblando un poco. Porque amigos, amigas, fans, hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido, pero mucho el mundo del entretenimiento y especialmente el mundo de las series turcas. Ya saben, ese universo que nos tiene a todos enganchados a la pantalla, con sus dramas, romances y sobre todo con el chisme, y vaya chisme el que tenemos hoy. Y es que el título ya lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¡Guau! Así es, amigos. La noticia que ha corrido como la pólvora, que ha hecho temblar las redes sociales, que ha hecho que las webs de chismes exploten, es sobre nuestros queridos Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Para los que no los conocen en serio? Bueno, para los poquísimos que no los conocen, Hande y Kerem son dos de las estrellas turcas más grandes del momento. Han protagonizado juntos la serie Love is in the Air una serie que honestamente nos robó el corazón a todos. Y su historia de amor en la pantalla, ay, ay, ay. Nos hizo soñar a todos con un amor de cuento de hadas. Pero, ¿qué ha pasado en la vida real? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba informativa, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Es súper importante. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y podrán estar al día de todas las novedades, noticias, chismes, y rumores del mundo de las series turcas. Suscríbanse. Ya. No se arrepentirán. Prometo que aquí encontrarán toda la información que necesitan, los análisis más detallados, las opiniones más sinceras y por supuesto mucha diversión. Así que, ¿listos para sumergirnos en el drama? ¡Vamos allá! Ahora sí, entremos en materia. ¿De qué va todo esto? Pues bien, el 23 de julio de 2025 el mundo entero se paralizó, o al menos, el mundo que sigue las series turcas. Los medios de comunicación, las redes sociales, todo se inundó con la misma noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin han roto. Sí. Rompieron. No están juntos. No son pareja. Para los que no han seguido de cerca su historia, o para refrescar la memoria, Hande y Kerem, como mencioné antes, protagonizaron juntos Love is in the Air La química entre ellos era explosiva. Era evidente en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y el fandom enloqueció. Todos queríamos que su amor en la ficción se convirtiera en realidad. Y sorpresa. Lo hizo. Se enamoraron, empezaron a salir, y se convirtieron en la pareja del momento. Eran la pareja perfecta. Guapos, exitosos, talentosos, enamorados, un cuento de hadas. Las fotos en las redes sociales, las entrevistas juntos, las declaraciones de amor, todo parecía idílico. Sus seguidores y el mundo entero suspiraban por ellos. Era como ver una película romántica en la vida real. Y claro, como en todas las películas románticas, esperábamos el final feliz, y vivieron felices para siempre. Pero como todos sabemos, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Los rumores de problemas empezaron a surgir hace unos meses. Pequeños detalles, comentarios sospechosos en redes sociales, fotos sin juntos. Y aunque intentaron disimularlo, los fans más observadores empezaron a notar algo raro. Las especulaciones crecían, los medios de comunicación se hacían eco de la situación, pero ellos, Hande y Kerem, permanecían en silencio. Hasta el 23 de julio. El día en que a través de un comunicado oficial confirmaron la ruptura. ¡Bum! La bomba explotó. El comunicado, breve pero conciso, decía algo así como: después de un periodo de reflexión y diálogo, Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido tomar caminos separados. Ambos solicitamos respeto y privacidad en este momento, y agradecemos a nuestros seguidores por su comprensión. Silencio sepulcral. Impacto. Tristeza. Desilusión. Todas las emociones juntas. Las redes sociales ardieron. Los hashtags relacionados con ellos dos se dispararon. Miles de mensajes, comentarios, teorías, un caos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Quién había sido el culpable? Las preguntas se multiplicaban. Y aquí es donde empieza la especulación, amigos. Porque, claro, como siempre, la verdad no la sabemos.
El comunicado oficial nos da muy poca información. Y ahí es donde los fans, los medios y los expertos en chismes empezamos a investigar. Las teorías son muchísimas. La primera, la más común, es que la distancia y las agendas apretadas fueron un factor importante. Ambos son actores muy demandados con muchos proyectos en marcha. Y aunque el amor puede superar muchas cosas, la distancia y la falta de tiempo pueden ser un gran desafío. La dificultad de mantener una relación a distancia, la falta de tiempo para verse, para compartir, eso puede desgastar cualquier relación. Otra teoría, que ha ganado mucha fuerza, es que hubo diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. ¿Querían lo mismo? ¿Tenían las mismas expectativas sobre el futuro de su relación? ¿Querían casarse? ¿Tener hijos? Estas son preguntas importantes y si no hay acuerdo, puede ser muy difícil seguir adelante. También hay quienes apuntan a terceras personas. ¿Infidelidad? Hay el gran tema. No hay pruebas, por supuesto. Pero en el mundo del espectáculo y en el mundo del chisme, las sospechas siempre están a la orden del día. ¿Hubo alguien más? ¿Un nuevo amor que se interpuso en la relación? Es algo que lamentablemente nunca sabremos con certeza. Y por último, la teoría más simple, pero no por ello menos probable, simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones se terminan simplemente porque el amor se acaba. No hay un culpable. No hay un gran drama. Simplemente las cosas cambian y ya no se sienten las mismas emociones. Y aunque es triste, es algo que le pasa a muchas parejas. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que se acabó. Sabemos que han pedido respeto y privacidad. Y sabemos que sus fans están destrozados. Porque, amigos, seamos honestos, a todos nos gusta ver que las parejas de la ficción se convierten en realidad. Y cuando eso pasa, nos ilusionamos. Nos emocionamos. Y cuando se rompe, nos duele. Es como si nos rompieran el corazón a nosotros también. ¿Qué ha pasado con Ande y Kerem ahora? Después del comunicado, ambos han intentado seguir adelante con sus vidas. Han retomado sus trabajos, han publicado mensajes en redes sociales, pero, como es lógico, la tristeza y la desilusión se notan. Ande, por su parte, ha estado centrada en sus proyectos profesionales, y ha publicado fotos en las redes sociales que reflejan su fortaleza. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando y ha intentado mostrarse optimista. El futuro de Ande y Kerem como pareja parece incierto. ¿Volverán a estar juntos? Es poco probable. Pero en el mundo del espectáculo nunca se sabe. El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que a partir de ahora, estarán más expuestos que nunca. Cada paso que den, cada foto que publiquen, cada comentario que hagan, será analizado con lupa. La prensa, los fans, todos estaremos pendientes de ellos. Y por supuesto, aquí en el canal, no nos perderemos ni un detalle. En cuanto a Love is in the air la serie que los unió, y que nos robó el corazón, es probable que la ruptura de Ande y Kerem afecte la percepción que tenemos de la serie. Es difícil separar la ficción de la realidad. Ver las escenas de amor, ahora que sabemos que ya no están juntos, puede ser agridulce. Pero al final, Love is in the air sigue siendo una gran serie, con una historia bonita, y con unos personajes que nos encantaron. Y eso, nadie nos lo puede quitar. Amigos, hemos repasado los detalles de esta impactante noticia. Hemos hablado de la ruptura, de las teorías, y de las consecuencias. Ha sido un vídeo largo, pero creo que era necesario. La historia de Ande y Kerem y su ruptura es importante para el mundo de las series turcas. Es un evento que marcará un antes y un después. Y como fans es importante que estemos informados, que analicemos la situación, y que, sobre todo, respetemos su decisión. Ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales del vídeo. Primero, la noticia, Hande Erçel y Kerem Bürsin han roto. Segundo, las teorías, distancia, diferencias, terceras personas, o simplemente el fin del amor. Tercero, el impacto, el mundo del entretenimiento y especialmente el mundo de las series turcas se ha conmocionado. Y cuarto, el futuro, Hande y Kerem siguen con sus vidas y nosotros, los fans, estamos pendientes de ellos. Muchas gracias por ver este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante.
Sé que el tema es delicado y que puede generar muchas emociones. Pero creo que era importante hablar de ello. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí y para el canal. Necesito su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más entretenimiento. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao, chao.